Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy queremos hablarles de un libro, el libro de Fray Edgar Toledo, que tiene un nombre mucho más difícil, ¿verdad? Se llama Del relato al prototipo, una lectura socionarrativa de los ricos en el Evangelio según San Lucas a partir del relato de Zaqueo, dice el libro. Entonces yo le dije, vamos a ponerle un título más periodístico, Los ricos en el Evangelio de San Lucas. Fray Edgar, muy buenos días, gracias por estar una vez más en el programa. Buenos días, Roque, buenos días a toda la audiencia que nos acompaña en el día de hoy. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Bueno, podemos mostrar el libro, ¿verdad? Vamos a mostrar un poco la tapa del libro. A ver, para que este libro fue recientemente presentado al público en el aula magna de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y yo le dije a Fray Edgar, ¿y por qué no hacemos una presentación que tenga resonancia en todo el país? Entonces vino la invitación para que presentemos este libro a la teleaudiencia hoy en nuestro programa Esto dice la Iglesia. Muy bien, Fray Edgar, contanos cómo nace el libro, como consecuencia de qué es. Muy bien, el libro es fruto de la tesis doctoral en Teología Bíblica. Yo estuve estudiando en Salamanca desde el 17 al 21, mi doctorado en Teología Bíblica es fruto de la investigación sobre los ricos en el Evangelio de Lucas. En este proceso de estudios doctorales es requisito, condición sine qua non, la publicación de la tesis doctoral para que te den el título de doctor. Entonces, esa es la publicación que tenemos aquí, gracias a Editorial Verbo Divino y a la Asociación Bíblica Argentina y la Revista Bíblica, que es la colección que me publica la tesis. Entonces tenemos los resultados en un lenguaje accesible, pero sí que necesita de cierta iniciación para comprender. Es un resultado de investigación científica, exegética y, ¿por qué no?, bíblico-teológica sobre el tema de los ricos en Lucas. ¿Algún detalle general, formal, que quieras dar del libro? Porque yo quiero después entrar en el fondo de la cuestión. Y le decía a Fray Edgar, que es doctor en Teología Bíblica, y este libro es el resultado de su tesis en formato libro. Le decía que en la presentación que me cupo seguir a través de Facebook, seguí la presentación del libro, le dije, mira, la conclusión de tu libro me parece que hay que entregarle a la teleaudiencia, porque en esa conclusión están de alguna manera los hallazgos de tu investigación y una ya reflexión, una especie de pistas, también, ¿por qué no decirlo?, para la acción pastoral incluso en el tiempo. Este tema de los ricos enseguida llama la atención, porque ¿qué de nuevo podemos estar diciendo de los ricos? Que el no condenarlos de entrada es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, dice la Biblia, la pinta. Entonces, acá dice los ricos en el Evangelio de Lucas, y la primera impresión que tiene uno incluso es que los ricos tienen su lugar también en el reino de Dios, ¿verdad? Pero, en fin, ¿qué aspectos formales del libro te gustaría todavía decirle a la teleaudiencia y después entramos en tema? Sí, la elección del tema sobre todo, ¿no? Yo cuando iba a empezar mi investigación iba a estudiar el tema de los pobres en Lucas, pobres y pobreza. Y claro, mi director, Santiago Guijarro, una persona muy sabia, experimentada, reconocidísima en el ambiente de los estudios bíblicos de habla hispana, internacional, no me dijo no de entrada, sino simplemente, bueno, investiga. Para hacer la historia de la investigación hay que recoger toda la bibliografía que hay sobre el tema. Entonces, después de un año más o menos de estudio, me doy cuenta que eso estaba muy trillado, muy estudiado. ¿Qué más se puede decir de nuevo? Sabes, Roque, que en una tesis doctoral tiene que haber una novedad del tema.
o se tiene que aportar una novedad, ya sea en la metodología, en el enfoque, en la perspectiva, pero no puede ser algo que ya se ha dicho. Entonces, en esa conversación con el director nos dimos cuenta que un tema descuidado y de hecho muy poco estudiado eran los ricos en el Evangelio de Lucas. Se estudiaba la riqueza, se estudiaba a los pobres, la pobreza, pero a los personajes ricos que aparecían en el Evangelio de Lucas, y yo me atrevería a decir con eso que he investigado durante esos 4 años, no hay ninguna publicación, por lo menos conocida por mí, con el título de los ricos en el Evangelio de Lucas. Y ahí fue el hallazgo, el tesoro, la veta por donde entrar a investigar. Sí hay muchos estudios, artículos, publicaciones, investigaciones científicas sobre pobres, pobreza, riqueza, y los ricos así como algo tangencial, como algo de paso complementario. Y entonces la intención de la investigación fue tomarlo como tema central, un tema polémico, un tema que tiene sus complejidades en el ambiente eclesial y también, por qué no decir, en el mundo latinoamericano, porque inmediatamente cuando uno dice voy a estudiar los ricos en el Evangelio de Lucas, muchos teólogos quizás más posicionados en otras líneas te van a decir, no, ¿cómo vamos a estudiar los ricos? Los pobres. Claro, y es la otra cara de la moneda. Una moneda no tiene valor si no tiene las dos caras. Así mismo, y por eso mismo a mí me llamó la atención el subtítulo del libro, porque el título del libro es del relato al prototipo. Pero le dije, y la gente va a entender, va para la prototipo, va y se con el relato, y como, ¿por qué del relato al prototipo? Sí, el título es muy significativo porque el relato se refiere a la narración de Zaqueo, porque yo parto de una lectura del relato de Zaqueo, Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, en donde se nos cuenta la historia de un rico que era jefe de los publicanos. Y ahí empieza, esa historia es bellísima porque es una historia que sintetiza muchos aspectos de la teología lucana. Y yo entonces, a partir de Zaqueo, empiezo a releer todo el Evangelio de Lucas y me pregunto, ¿por qué Zaqueo, siendo un personaje rico, aparece de forma positiva en el Evangelio? Siendo que los ricos, como bien has dicho, Roque, siempre aparecen de forma negativa, es decir, siendo amenazados, siendo maldecidos, siendo, sí, bajo la amenaza, ¡ay de ustedes los ricos! El mismo Jesús lo dice, sí. O el mismo personaje de la Virgen María en el capítulo 1 de Lucas dice, y despidió a los ricos con las manos vacías. Así diferentes citas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Estudiar, releer nuevamente todo el Evangelio de Lucas, versículo por versículo, encontrando todo el material explícito e implícito que había sobre los ricos. Entonces, para entender qué pensaba Lucas de los ricos o qué pretendía cuando abordaba el tema de los ricos, porque no puede ser que todos los ricos son malos, excepto uno es bueno. ¿Por qué esa diferencia? Y entonces ahí empieza toda la investigación en forma retrospectiva, pero también en forma contextual. Es decir, para poder entender bien el texto o el relato de Zaqueo, por eso es relato, hay un camino. Del relato vamos al prototipo. El prototipo es un concepto ideal, es una construcción literaria de un personaje, no histórico, sino ideal, que reúne las características de lo que un grupo debe encarnar, un personaje ideal. En este caso los ricos. Los ricos. Entonces lo que yo presento en la tesis es cómo de un relato de Zaqueo, Lucas construye un personaje rico ideal, o ejemplar, si queremos decir, un modelo, va a decir, así deben ser los ricos, porque en el fondo la pregunta que está queriendo responder Lucas como evangelista y en sus comunidades es, ¿se puede ser rico y cristiano a la vez? Esta pregunta que a nosotros nos puede parecer tan sencilla, no es sencilla de responder. Y en las comunidades lucanas, eso es lo que también muestra en la investigación, había una tensión entre dos grupos bien marcados. Un grupo más radical que decía, no se puede ser rico y cristiano, si se quiere ser discípulo de Jesús hay que renunciar todo, vender todo y seguir a Jesús. Y otro grupo decía, no, pero también el mensaje es universal, es para todos y los ricos también pueden entrar. Entonces, en esa tensión, Lucas escribe su evangelio y uno de los problemas que quiere responder es el problema de los ricos en las comunidades lucanas. Entonces, para entender esto, hay que hacer un esfuerzo de viajar en el tiempo, en el siglo I, y preguntarnos qué entendía la gente sobre rico.
Cuando la gente escuchaba que Zaqueo era un rico, ¿qué pensaba la gente? O sea, es la percepción que tenía la gente sobre el concepto rico, que no es lo mismo que el concepto que tenemos hoy en día. Entonces, en eso se basa la investigación. Después, si queremos, podemos irnos a las conclusiones, pero puedo mostrar un poquito el camino, si te interesa cómo llegamos a esas conclusiones. Ya. Es decir, podemos comer la torta juntos, o también te puedo contar qué ingrediente tiene la torta. Lo que pasa es que con un espacio tan reducido como el que tenemos, a veces mientras estamos contando los ingredientes nos quedamos sin la torta. Puede pasar. Entonces, podríamos hacer ambas cosas, ¿verdad? Comer la torta, presentar la torta en general y después diseccionar la torta, es decir, cómo hice. Comamos la torta y después decimos cómo fuimos llegando a esas conclusiones, porque de hecho las conclusiones habrán tenido unos fundamentos y un camino metodológico y de reflexión para llegar a esa conclusión. Entonces, decir la conclusión y decir, bueno, cómo se llegó a esa conclusión. Es mi propuesta metodológica, pero vos yo ya soy profesor SR, ¿verdad? En situación de retiro, ya no estoy en la práctica. Vos sos profesor en actividad todavía, así que me podés decir, ya no tú llamas entendemos en la metodología, ¿verdad? Así es que esa es mi propuesta. No, dice... Me viene a la mente una frase de Edgar Allan Poe, que dice que las mejores historias empiezan por el final. Entonces, podemos empezar por el final, aunque tenemos poco tiempo, ¿no? Las conclusiones. Incluso en periodismo, en la redacción periodística se habla de la pirámide invertida. Tienes que invertir la pirámide. Es decir, ahí, en el copete, en la primera línea, vos tenés que poner el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Exacto. Y después comenzar a desarrollar, porque a veces la gente se queda con el título y esa primera línea, ya no lee el resto, ¿verdad? Así que por eso la conclusión y después vamos hacia atrás, ¿verdad? Nos queda un minuto todavía de este momento, ¿verdad? Sí, comenzar por lo menos una introducción de un minuto, ¿verdad? Adelante. Entonces, sintetizando el camino recorrido, el itinerario que luego vamos a aplicar, decimos lo siguiente, 6 aportes, conclusiones. El relato de Zaqueo no es un relato más en el Evangelio de Lucas, es una sinopsis de temas lucanos y constituye como un gozne del Evangelio para la segunda parte de la obra. Segundo, ser rico en la época del evangelista no tiene que ver solamente con el dinero, sino que además está relacionado con el tema del honor, el evergetismo. Ser rico no está delimitado solo por cuestión económica, sino también por la posición social, el poder, el prestigio de la persona y a la percepción que se tiene de ella. 3. Lucas lleva a cabo una impresionante labor de construcción del personaje rico para proponer un ejemplo, Zaqueo como un punto de llegada de dicha tarea. Entonces tenemos ahí una especie de... decía nuestro viejo profesor Quinaglia, no sé si fue también tu profesor. No tuve la gracia. No tuviste, bueno. Quinaglia en los exámenes torturaba a los compañeros limitados en su inteligencia, ¿verdad? Y enseguida él decía, descubría quién sabía y quién no sabía. Dice, es suficiente una cucharadita del caldo para saber si es bueno el caldo y ya sabes el contenido de toda la olla, decía. Entonces, a los que sabían le hacía una pregunta clave y sabía que sabía, adelante, fuera. Y a los que no sabía, cómo los torturaba, porque les hacía reflexionar en conjunto. Vamos a una pausa y enseguida retornamos a entrar en el contenido de la olla, porque ahora recibimos la cucharadita. Pausa. Los ricos en el Evangelio de Lucas y el relato de Zaqueo, y no sé si voy a interpretar bien, me puede corregir perfectamente el fray Edgar Toledo, nuestro invitado de hoy. Él es religioso dominico, doctor en teología bíblica. Cuando habla del relato al prototipo, que es el título de su libro, entonces dice, el relato de Zaqueo, de alguna manera nos muestra un modelo, página la prototipo, un modelo de un rico muy especial como Zaqueo.
Y en realidad terminamos el primer bloque, para los que se están enganchando ahora, con las conclusiones a las que llegó él en su tesis doctoral, que luego publicó en formato de libro y se presentó hace poco acá en Asunción, en la Universidad Católica, y ahora la presentación la está compartiendo con todo el público, la audiencia de Telefuturo, que es inmensa. Entonces, salir del aula magna para ir al aula del país y decirle, miren, tenemos esta obra. Y ahí unas primeras conclusiones muy interesantes del tema de lo que se entendía por rico en aquel contexto y lo que es el concepto de rico hoy. Esa es una primera diferencia que valdría la pena hacer, Fray Eber. Bien, decíamos entonces que rico para el siglo I no solo tiene que ver con el dinero. Hoy en día una persona rica básicamente se mide por la cantidad de dinero que tenga, ¿no? O sea, en el ranking de los supermillonarios que se suele publicar es cuánto dinero tiene. En la antigüedad, en el siglo I, el dinero no era tan importante como es ahora. De hecho, no era importante. Era más importante el honor, el prestigio, el buen nombre, el estatus social, la procedencia, es decir, la raza, la etnia, si era ciudadano libre, si era esclavo o liberto. Entonces, todo ese conjunto, más dinero, posesiones, bienes, tierras, esclavo, ejército, eso configuraba la imagen de una persona rica en el siglo I. Y los ricos eran muy poquitos. En la pirámide social del Imperio Romano, estamos en el Imperio Romano, siglo I, se calcula, los historiadores más pesimistas dicen que solamente el 3% pertenecía a la élite. Los que son más optimistas dicen que entre el 5 y el 7% pertenecía a la élite. No existía una clase media, solo había élite y no élite. El resto de la pirámide estaba formado por la no élite, campesinos, pobres urbanos, pobres rurales, esclavos, artesanos, etc. Entonces, cuando estamos hablando de rico, la percepción que tenía la gente de la época es alguien que pertenece al estrato alto, alguien de la élite, normalmente ligado al gobierno, al poder, al estatus, al buen nombre, y que tenía muchos bienes y despilfarraba dinero en obras públicas. Por ejemplo, hacía grandes donaciones para construir el circo romano, el templo a un dios, una plaza pública, obras públicas, pero no se daba dinero para socorrer ni al pobre ni al necesitado, nada de eso. Era otra percepción. Entonces se despilfarraba dinero para ganar más honor, y cuanto más honor tenía, bueno, le venía también de yapa más dinero. Esto también es parecido con algunas cuestiones políticas de nuestra actualidad, en donde el dinero público se utiliza para conseguir beneficios personales. Eso se llama el sistema de evergetismo o patronazgo en el Imperio Romano. Esa palabra que leíste de las conclusiones te iba a preguntar, así es que acabas de explicar. ¿Cómo se dice? Evergetismo. Evergetas es en griego, en el Evangelio de Lucas aparece esa palabra. Entonces, es una palabra que en el siglo XIX lo inventó un sociólogo francés. Entonces, evergetismo, de evergeta. O traducido al español se suele hablar de patronajo, patrón-cliente, o el sistema de beneficencia, en donde había un amo y que beneficiaba a un grupo, y ese grupo le correspondía con honores y con estatus. Dicho de otra manera, eso es un esquema muy práctico para explicar el modo como funciona el sistema político en América Latina en general y en Paraguay en particular, que es el trípode conformado por el patrimonialismo, el evergetismo sería el patrimonialismo, el prebendarismo y el clientelismo electoral. Es decir, el patrimonialismo, entendido como que los que ocupan cargos públicos consideran lo público como patrimonio propio, y entonces usan y abusan, el término que usa un personaje, usan y abusan del patrimonio público como si fuera suyo, en forma de prebendas, regalos, obsequios, cargos, chapas, medicamentos, féretros, en fin, para mantener una clientela política.
hoy día se explica un poco en ciencia política así también, o en sociología, ¿verdad? Y no por el origen evergetismo, ¿eh? Esa es la palabra que engloba todo eso. Es todo eso. Entonces esto es una vieja práctica, esto no es nuevo. Por lo visto, yo decía, este es un mal de Latinoamérica y de Paraguay, decía, 2000 años. De Yara, época ¿y cómo opera? 2000 años, por eso Jesús les dice, en la última cena, el Jesús de Lucas les dice a los discípulos, ustedes saben que los que gobiernan las naciones se hacen llamar evergetas en griego, y oprimen, y se hacen llamar benefactores. Ustedes no sean así, les dice Jesús. Sigamos con las conclusiones. Sí, por favor. Siguiente, Lucas está respondiendo, el evangelista, a una necesidad, a una problemática de sus comunidades y aprovecha la ocasión para proponer un prototipo o un modelo de rico. Es decir, se puede ser rico y cristiano, pero no de cualquier manera. O sea, Lucas les propone un camino medio. Él no es radical de un lado o de otro lado, sino dice, sí se puede, pero no de cualquier modo. Entonces va a proponer el modelo de Zaqueo, y en Zaqueo se juntan estos atributos, lo que se llama también en ciencias sociales de marcadores de identidad o etiquetas de identidad o de conducta deseable o no deseable. Porque lo que aquí se está haciendo, se está configurando es la identidad social del grupo cristiano. Es decir, ¿qué le caracteriza a un discípulo rico cristiano de otro que no es, de aquel que no lo es? Por eso dice que no se puede hacer de cualquier manera. Entonces, Lucas presenta a Zaqueo como modelo, porque Zaqueo, ¿qué hace? Comparte la mitad de los bienes que tiene con los pobres y devuelve lo defraudado, lo estafado. Él reconoce eso, recibe a Jesús en su casa. Él siendo considerado un gran pecador, porque la gente que lo ve dice, murmura contra Zaqueo y contra Jesús diciendo, este se ha ido a alojar en casa de un pecador. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque ese encuentro con Jesús produce que él se vuelva generoso, comparta sus bienes, es decir, es lo contrario a la acumulación. O sea que el camino que se propone al rico que quiere ser seguidor, discípulo de Cristo, es el camino de Zaqueo. Sí. ¿Podríamos decir eso? Para Lucas y su comunidad es el camino de Zaqueo. Entonces, que podemos decir en términos más sencillos, la práctica de la limosna o la generosidad. Limosna no en el sentido que nosotros entendemos, sino en el sentido bíblico de limosna es hacer justicia. Hacer justicia es compartir los bienes que yo tengo con el que no tiene. La generosidad, la solidaridad, la hospitalidad, siguiente característica, y por otro lado la alegría que implica ser cristiano y seguidor de Jesús. Entonces, se suele decir, y esto dicho así en términos muy sencillos, se puede decir que mientras la conversión no llega al bolsillo, no es conversión. No es conversión. Entonces, eso es válido hoy también para nosotros. Por eso quiero leer la última frase de la conclusión que dice, ¿qué se puede aprender de Lucas? De Lucas se puede aprender su manera de responder creativamente a la necesidad que ha surgido en sus comunidades, acudiendo a la memoria de Jesús. También hoy nosotros necesitamos repensar una eclesiología, o sea, un modelo de iglesia más inclusiva y samaritana, donde todos tengan un lugar en la mesa, no solo de la Eucaristía, porque a veces decimos, tu papá vendrá de yapana, sino también del pan cotidiano, de la dignidad y la justicia. Una iglesia con nuevas relaciones, porque eso es lo que muestra Lucas con el relato de Zaqueo y todos los otros textos que lo pueden ver en el libro, son nuevas relaciones entre miembros pobres y ricos. Hoy también en nuestra iglesia es posible y necesaria. Así termina mi conclusión. Ahora, esa es la conclusión, por decirlo así, más que se proyecta con fuerza. Sí. Pastoralmente hoy, sí. Eclesialmente y pastoralmente, incluso interpelado por el contexto eclesial actual, donde el Papa Francisco plantea la iglesia sinodal y donde todos debemos estar. Entonces, ¿qué papel, qué rol, qué interpelación se hace a los ricos, que son muchos? También, y que se consideran católicos, que se consideran cristianos, que quieren ser seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que les está diciendo el libro o tu investigación, Fray Edgar? Aquí hay que matizar, y es muy importante matizarlo bien.
Lo que yo muestro en el libro son, digamos, los resultados de la investigación, que son la materia prima para seguir reflexionando a nivel pastoral y teológico. Porque la teología se va a construir un discurso teológico, un modelo de iglesia y un modelo de pastoral sobre estos ladrillos que yo ofrezco. Exacto. Entonces, ahora la pregunta a mí me invita a ir más allá de este libro. Sí. Y más allá de este libro es pensar seriamente en nuestra identidad de cristiano. O sea, ¿qué tiene que hacer el rico o la persona que es rica en el siglo XXI? Cristiano, católico. Pensar su identidad. Es decir, ¿qué a mí me hace diferente de otras personas que no son cristianas? Yo como rico, como empresario, como gente que tiene muchos bienes, ¿no? ¿Cómo vivo eso? O sea, ¿qué me diferencia? Y entonces ahí tiene que haber un montón de señales o marcas de identidad que me hacen diferente. Desde practicar la justicia, la solidaridad, desde ser honesto, de estar en contra de la corrupción, de estar del lado de los pobres. Estar del lado de los pobres, ¿qué significa? Que yo no puedo ser indiferente y tildar a la mayoría o a toda la gente pobre, son pobres porque son haraganes y no quieren trabajar. Eso no es por ejemplo, no es una idea ni un mensaje cristiano, mucho menos. Pero puede haber mucha gente que piense así. Jesús, esta es la otra cara, ¿no? Jesús, su opción preferencial fue siempre del lado de los marginados, de los pobres, de los necesitados. No porque otra gente no lo necesite, sino porque este grupo de personas lo necesita más. Y hoy en día también lo mismo. Entonces, la pregunta, la cuestión, la invitación para los cristianos ricos de hoy es la misma, ¿no? No se puede ser rico y cristiano de cualquier modo, sino solo al modo de Jesús, solo al modo del Evangelio. Y eso es viviendo los valores cristianos. Generosidad, hospitalidad, solidaridad, honestidad y marcando la diferencia. De lo contrario, no somos cristianos. Muchas gracias, Fray Edgar, por venir a compartir con la teleaudiencia en esta mañana de domingo la presentación de tu libro. Mirá, tuvimos el privilegio de presentarles el libro con el autor del libro, Fray Edgar, del relato al prototipo, el rico o los ricos en el Evangelio de San Lucas. Así es que muchas gracias, Fray, éxitos en esto. ¿El libro dónde se puede adquirir? Se puede adquirir directamente conmigo, contacto personal, y también, como es publicado por Verbo Divino de España, aquí también en Paraguay nosotros tenemos el Centro Bíblico Verbo, entonces también se puede adquirir allí. Muchas gracias. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo.